Ecléctico, con Jonathan Amador. Sensacional. Sensacional. Libros. Sensacional de libros con Gabriela Damián. Estamos de vuelta aquí en Ecléctico, todo en línea, y ya está aquí con nosotros. Hace mucho que no estaba aquí en cabina, sí. En vivo y en Technicolor y en cuarta dimensión. Nuestra querida Gabriela Damián, Gaby Damián, ¿cómo estás? Bien, ahora no llegué corriendo como cuando siempre llegaba a cabina corriendo. Ajá, desde mi coche, porque no encontraba estacionamiento. Pero ahora llegué más reposada para poder platicar con Alberto Sí. Chimal. Oye, que está pero aquí en la cabina exactamente, con que no nosotros. vienes sola, vienes Sí, bien acompañada. Exacto, no, me da mucho gusto poder hablar de este libro que yo pensaba, pues ya lo tenía agendado para hoy, hablar de La Torre y el Jardín, yo sola y echarme mi choro yo sola, pero ¿por qué sola pudiendo traer aquí a Alberto Chimal? Alberto Chimal, escritor, conocido tuitero. Alberto, bienvenido, qué gusto. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme, qué buena onda. No, pues al contrario, gracias a ti que viniste. Y pues yo creo que todos nuestros radioescuchas deben estar ansiosos por saber qué onda con La Torre y el Jardín, porque justo el año pasado Alberto sacó una serie de libros maravillosos, todos los platicamos aquí, a toda la gente le pareció magnífico, tuvimos muy buena retroalimentación, siempre nuestros radioescuchas entusiastas decían, ay, ¿dónde podemos ir a la presentación? ¿O dónde podemos conseguir el libro? Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este es un libro muy, muy esperado y muy importante también, creo yo, para las letras mexicanas. Yo, por lo menos, estoy muy entusiasmada independientemente de que sea un libro de Alberto Chimal, a quien aprecio mucho como amigo, como autor, estoy muy entusiasmada porque me parece un paso importante en la consolidación de este tipo de narrativa mexicana, de la que ya hemos hablado, del tan criticado término literatura de la imaginación, apellido fantástica. Y que, como aquí tú lo has dicho muchas veces, nunca ha sido como bien vista por los que escriben de otra manera, que escriben otros géneros. El ¿no? mainstream literario o el panorama convencional de las letras mexicanas siempre se ha mostrado muy condescendiente. Uh-huh. Aunque hay, bueno, desde luego hay quienes nos dicen, no es cierto, no chillen, y no sé qué, no, claro que no. Pero de alguna manera sí hay cierta estigmatización todavía, pero creo que también es por un desconocimiento de esta clase de obras, ¿no? Uh-huh. Y los alcances que pueden tener se demuestran en un libro como La Torre y el Jardín, que a mí me gustaría que Alberto nos resumiera. Que nos platicara un poco de qué va La Torre y el Jardín. Ay. Qué buena pregunta. Ok, La Torre y el Jardín, yo ahora ando diciendo que en el fondo es un libro de aventuras, una novela de aventuras. Un grupo de personajes se meten en un lugar que no conocen, en busca de algo, y en parte es ver cómo llegan, o si llegan a ese algo que están buscando, y en parte es también ver qué descubren en el camino. Digo, como las novelas de Julio Verne, o como las novelas de Salgari, o como todas estas historias donde ocurre algo similar. La base del argumento de esta novela es esa, es la aventura. Ahora, la aventura es una aventura un poco rara, porque todo ocurre en el interior de un edificio que tiene como la leyenda negra de ser el lugar más perverso del mundo, un sitio donde se cometen toda clase de cosas horribles. Así como tipo la casa de la bruja. Algo así, algo por el estilo. Y al mismo tiempo es un lugar mágico, un lugar que es más grande, más alto por dentro que por fuera, ¿no? Entonces lo que parecen 7 pisos en realidad son muchos más, y entonces se pueden explorar, se puede uno perder en ellos, y quienes se exploran y se pierden en ellos son básicamente 2 personajes. Uno, un doctor que se llama Francisco Molinar, que es el tipo más normal del mundo, que no quiere tener nada que ver con lo extraordinario, ni con lo raro, ni con lo inusitado. Y el otro es su reverso, que es Horacio Custos, un personaje que ya ha salido en algún otro de mis libros y que es el tipo más raro del mundo. Claro. Es un tipazo. Es muy simpático, Horacio, sí.
es un explorador, es un tipo que en pleno siglo XXI, en el siglo del tedio, del aburrimiento y de Google Maps, todavía quiere descubrir nuevos lugares, nuevos sitios, nueva gente en el mundo. Y lo hace. Si no están en los mapas, están fuera de los mapas, están en otros lados que a lo mejor son los de la locura, los de la imaginación, los de quién sabe qué. Y entonces estos dos hombres que son todo lo contrario, se meten en este edificio y tienen una serie de aventuras a lo largo de las cuales vamos también descubriendo qué se hace realmente allí, quiénes van, quiénes trabajan allí, quiénes viven allí, cuál es la historia de este lugar tan raro, qué es lo que ocurre realmente en algunos lugares donde se guardan particularmente animales para propósitos muy aviesos y muy extraños, y también cuál es la historia del tercer protagonista de esta novela, que es una mujer llamada Isabel, que es la, digamos en cierto modo, la dueña del lugar, la que sabe todos los secretos y aquella que va a guiar al final tanto a Molinar como a Custos en su travesía, la travesía dentro de un edificio, ¿no? Cosa rara. Y un edificio ubicado además en un lugar pues muy gris, polvoso, inclusive, que es una ciudad de provincia, de la provincia mexicana, No ya está en ubicado. abstracto. No, o sea, no especifica. No. No. Podría ser cualquiera. Exacto, es la ciudad de Morosa, además tiene este nombre así, ya de entrada tedioso, ¿no? Ujú. Y creo que eso le da la cualidad también de comodín, que podría ser pues una señal de que hay algo extraordinario, siempre dentro de lo muy ordinario, ¿no? Y que hay una contraposición entre esta idea de la torre, de un edificio, contra lo que es este escenario, que es pues prácticamente un burdel, por así decirlo. Es un lugar donde se llevan a cabo dentro toda clase de experimentos sexuales, y que esto hermana a La Torre y el Jardín con tu anterior novela, Los Esclavos, publicada por Almadía. Sin embargo, a mí me gustaría destacar porque, digamos que toda la información que encontramos respecto a La Torre y el Jardín, reseñas y demás, o bueno, no toda, pero sí una gran parte, destaca mucho esta relación entre Los Esclavos y La Torre y el Jardín, que Los Esclavos es una novela realista, que habla mucho, sí habla del sadomasoquismo, de los juegos de poder en las relaciones sexuales, pero que La Torre y el Jardín sí, aunque también tiene este escenario de lo sexual o de lo perverso en este sentido sexual, como telón de fondo para todo lo fantástico que ocurre, pues no, el sexo en realidad no es un protagonista de esta novela. No, es un elemento más, es uno que aparece muy temprano porque es como la pantalla, la fachada que tiene el edificio, es el pretexto, ¿no? La gente se aleja de este lugar porque dice o cree saber que ocurren cosas terribles, o a veces va con mucho gusto porque está convencida de que eso es lo que hay, ¿no? Según pero nadie va más allá de eso. Eso es parte del argumento de la novela. Solo unas pocas personas saben que el verdadero secreto del edificio es algo más allá de esto. Y es algo que tiene que ver de muchas formas con lo oculto, lo secreto, con los animales, con esta relación que establece el ser humano con la naturaleza, ¿no? Que es como de amor y odio, ¿no? Pero que es algo mucho más extraño y mucho más escondido que cualquier cosa de esas que se mencionan, como dice Gaby en las reseñas. Es parte de ese secreto también del libro que está ahí para que los lectores lo descubran. Y es como, creo yo que es una de las partes que a mí me emociona más como lectora al enfrentarme con un libro como La Torre y el Jardín, que es, además de un juego, es una novela escrita de forma lúdica. Yo creo que te divertiste mucho. No dudo que te hayas angustiado también porque es compleja. De repente creo que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo van escribiendo los autores sus novelas? ¿Cómo sus historias? ¿Cómo las van tejiendo? Pues a mí me parece que en este caso, tú ya nos dirás ahorita, Alberto, creo que hay mucho juego hay una propuesta muy lúdica de los tiempos narrativos, incluso tipográficos, ¿no? Un poco a lo Tristram Shandy, al diccionario Házaro, que son autores para ti, bueno, Lawrence Stern, autor de Tristram Shandy, etcétera, etcétera. Creo que es muy emocionante en el panorama de la narrativa mexicana encontrarse con un libro así, porque si ustedes lo abren, van a ver cajitas de texto, iconos, van a ver distintas Los textos tipografías. no están exactamente. Y todo eso se refiere a tiempos
tiempos narrativos distintos, a voces narrativas distintas. Entonces, ya de entrada es un juego pues emocionante, ¿no? ¿Cómo fuiste escribiendo? La historia de este libro es bien extraña porque empezó como una minificción. Yo llevo escribiendo ya algunos años historias de Horacio Custos y esto iba a ser como una especie de catálogo de sitios raros, ¿no? Que iba yo a hacer. Y el primer sitio raro que se me ocurrió fue un lugar que se llama ahora en la novela El Brincadero, donde ocurren estas cosas extrañas. Pero a medida que iba escribiendo, iban saliendo más cosas, iban saliendo más ideas. Cuando llegué a la página 10 dije, no, esto seguro que no va a ser una minificción. No, bueno, sí. Y cuando llegué a la página 40 dije, no, esto tiene que ser una novela. Y la verdad es que sí me angustié mucho, pasé muy malos ratos, pero sobre todo creo que me divertí mucho haciéndola y sobre todo encontrando nuevas cosas que decir, nuevas cosas que hacer alrededor de este escenario que se iba construyendo. Creo que lo que me llevó como a hacerlo como una novela más extensa que cualquier otra cosa que haya yo publicado, era justamente esta idea de jugar, de darme gusto, de meterle más sorpresas, de meterle como sus cuartos ocultos, sus pasillos secretos. El libro juega mucho con eso, pero también hay como muchos niveles sobrepuestos que el lector puede jugar a encontrarse, diferentes tramas, diferentes sorpresas. En el libro hay como bestiario medio perverso, pero hay también la historia de Isabel, que es una mujer muy fuerte y muy juiciosa en circunstancias extraordinarias, y hay también la historia de Molinar, que es el hombre normal enfrentado con lo extraordinario. Hay también un compendio de los viajes de Horacio Custos, que son todos rarísimos. Hay la historia de un ser que no se sabe exactamente qué es, que se llama Don Cruz, que es el arquitecto que creó el edificio y que es muy misterioso. Hay toda una serie como de pequeños cuentos que son las historias de los clientes, del personal que atiende el edificio, de varios personajes ahí destacados. De alguna manera el libro es como una reunión de un montón de historias y de sorpresas diferentes. Hay la historia de no una, sino 2 sectas distintas. No, 3 sectas distintas que no saben nada la una de la otra y que operan en el interior del edificio. Porque caben, porque cabe todo. Es un espacio. Porque sí. Eso es lo que más me gustó. Cabe todo. Es un espacio mágico donde puede haber todo. Y hay varias veces en el libro donde se empieza uno a asomar a ese todo que puede haber. ¿Y cómo controlas? ¿Cómo vas controlando esas mini historias que van surgiendo? Para que no le roben o no vayan, no te atrapen, pues más de lo que debe la historia principal. Esa es una buena pregunta. No, bueno. Aquí traigo mi acordeón. No, está muy bien. No, pues la verdad es que sí es necesario hacer eso para que no se vuelva interminable el libro, para acabarlo algún día y para que se pueda leer. La pregunta sí. Me surge porque acabo de terminar, lo decíamos, el libro de Murakami, el de 1984. Y de repente me dejó la sensación de que había historias, por ejemplo, cuenta una historia paralela que va leyendo el personaje principal de un libro. Y que de repente me pareció una historia más importante, más interesante que la historia principal. Ajá. La historia de un cuento de gatos. Un cuento de una ciudad de gatos, un pueblo de gatos. Claro, entonces yo dije, ese pueblo de gatos está buenísimo. ¿Por qué no me cuenta más eso? Sí, ¿por qué no me cuenta más eso? Entonces, de repente siento que a él le pasó, esa es mi humilde opinión de inexperto lector, que de repente una historia pequeña paralela que tendría que haber sido muy satelital, acapara, o al menos a mí me acaparó más la atención que la historia principal del personaje, ¿no? Para mí fue un proceso bastante largo. Me tardé 8 años en hacer este libro y buena parte de eso, no era nada más irle metiendo como los efectos o las diferentes loqueras que se me iban ocurriendo, sino también ver de qué manera todo eso se podía armonizar y se podía dejar leer, ¿no? En las últimas etapas de la hechura del libro me ayudó mucho el editor Martín Solares, con el cual estuvimos trabajando para ver pues de veras cómo se podía conciliar todo y tristemente qué cosas había que dejar quizá para después o para el cajón, para los lados B, ¿no? Para el disco de comentarios, ¿no? Para el DVD con los comentarios. Exactamente. Pero, porque no todo podía caber. Hay un par de historias, no hay más historias, que se han desprendido del libro, que no cabían en el libro y que quizá algún día aparezcan, pues que están ahí completitas, de pe a pa, pero que ya no tenían cabida en la novela como tal. Entonces, pues con todo el dolor del mundo, pero había que quitarlas, ¿no?
Pero es que además a mí me parece que afortunadamente... Voy a hacer una comparación un poco extraña, pero es alabatoria. A mí me parece que Alberto Chimal es como este personaje de Sandman, que no me acuerdo cómo se llama. Los lectores de Sandman sabrán de qué hablo. Si no, bueno, Sandman es una novela gráfica escrita por Neil Gaiman. Y en uno de estos episodios hay un escritor que pide ideas, ¿no? Que dice, es que ya no se me ocurre nada, entonces si me dieran ideas estaría genial. Y al pobre le vienen tantas ideas a la cabeza que araña las paredes porque ya no puede, no le caben en la cabeza y no puede escribirlas. A mí, por eso digo que sí es alabatoria, porque a mí me parece que Alberto tiene tanta imaginación que es capaz de volcarla siempre en otro lugar. Espero que nunca te pase lo de las uñas en la pared. No, luego. Yo también. O en la sala, o en la mesa. Pero creo que sí, y eso se nota mucho porque si revisamos tu obra, creo que hay muchas cosas en La Torre y el Jardín que ya se veían en Grey, que ya se veían en Gente del Mundo. O sea, y el mismo Horacio Custos, ¿no? En El Último Explorador, que está ahí y que es el último explorador, pues, ¿no? Entonces creo que por eso insisto en mi entusiasmo de este libro en el panorama mexicano de la narrativa, porque por fin tenemos personajes recurrentes, una obra más sólida que se pueda identificar con una mitología propia, que pueda ir apuntando a eso que de lo que estamos tan necesitados y que lo hemos comentado varias veces, ¿no? Una posibilidad de identificación con personajes, no únicamente estos arquetipos de lo mexicano, ¿no? Como... Ay, Dios mío, qué comparación tan odiosa voy a hacer, pero El Chavo del Ocho, sí, claro. O toda estas formas de la imaginación que se van al ordinario, a lo inmediato, a la referencia más sencilla. El sicario. El sicario, exactamente. Todo este imaginario de noticiero y de vida cotidiana, pero siempre apuntando a la desesperanza. Tenemos, por otro lado, gracias a la imaginación, una construcción de una obra que nos va a permitir tener más personajes que no sean nada más eso, sino que nos ofrezcan más posibilidades, ¿no? Creo que Horacio Custos es uno de ellos. Creo que Isabel es un personaje también extraño en el panorama, en la narrativa mexicana, una mujer fuerte, una mujer asombrosa, ¿no? Que también solemos carecer de esos personajes femeninos, etcétera, etcétera. Entonces, eso me llama mucho la atención y me entusiasma como lectora y como escritora también, ¿no? Alberto, ¿crees que este libro viene a consolidar todo este trabajo que venías haciendo previo? O sea, ¿consideras este libro ya como tu obra más importante hasta el momento? Sí, hasta el momento sí, porque como bien dice Gaby, creo que este libro tiene que ver o echa como sombra sobre todo lo que he hecho, por lo menos desde principios de siglo, que fue cuando lo empecé, ¿no? En el 2003, 2004. Los libros que he publicado desde entonces, esos son Los Días Grey, Los Esclavos, todos ellos son como de alguna manera prolongaciones o consecuencias de lo que estaba haciendo con esta novela, que no lo podía anunciar porque no estaba lista, ¿no? Pero sí, todos esos libros son como ramas, como extremidades de esto que sería como el cuerpo central de lo que he estado haciendo. Sí. De los árboles del jardín de la torre. Sí, cada uno de esos libros son como cuartos dentro de la torre. Sí, esto es lo más importante, lo más denso, lo más ambicioso que he escrito nunca hasta ahora. Digo, y la verdad, sí, de alguna manera el estar pensando en esto, pues influía en todo lo demás que estaba escribiendo. Los Esclavos es como una exploración como de este asunto de la perversión y del poder, que son temas del libro. Grey, que es un libro sobre sectas, sobre santos, sobre demonios, es también una variación acerca de ese asunto de las sociedades secretas, entre otras cosas, ¿no? Y del encuentro con lo inexplicable. Y así sucesivamente, cada uno de estos proyectos han tenido que ver con La Torre, y yo creo que un lector, si de pronto se encuentra esos otros libros y luego lee La Torre, o viceversa, se va a encontrar con que hay correspondencias y con que hay ecos de unos en otros, ¿no? Y por supuesto, bueno, Custos, que es que además yo espero poder escribirle más aventuras a Horacio.
Sí, y además tiene su Tumblr, Horacio Custos, y sí, tiene también. su Twitter, ¿no? Y tiene su Twitter, Tiene su Twitter, tú ya sí, nos sí, habías sí. adelantado. Sí, yo ya de se los hecho, había pasado. Para que aquí lo sigan. En este personaje de Custos, así como Bukowski tenía a Henry Chinaski, ¿es que es tu alter ego? ¿O lo consideras tu alter ego? Pues no sé, por lo menos tiene partes de mí, pues como no se puede evitar, ¿no? Como cualquier personaje tiene de su creador. Es curioso, es medio atrabancado, de pronto es un poco distraído, y en eso se parece a mí, pues. tiene una condición física mejor que la mía. Lo dotaste de mejor condición. Y tiene una habilidad mucho mayor que yo para relacionarse con la gente y para salir del paso en situaciones apuradas. Digo, se ha enfrentado con unas bien extrañas y en el libro le pasan varias así. La primera vez que lo vemos, creo que es muy desconcertante porque está tratando de abrirse paso en un cuarto cerrado a hachazos. En un homenaje pareciera un homenaje. Dice, here's Johnny. Ajá, here's Johnny. Como Jack Nicholson en El Resplandor. Exacto, en The Shining. Ajá. No, pero y además está vestido con un traje de estos que llaman como hazmat, ¿no? Antirradiación. Y entonces parte del chiste es, digo, después de haberlo visto así tan raro, ver cómo llegó a eso, cómo acabó vestido con eso y con un hacha en las manos, ¿no? Al principio el doctor Molinar pues piensa que es un loco furioso, ¿no? Ajá. Es como Jack Nicholson. Luego ya vemos que no, pues que es otro tipo de loco, pero sí, Custos tiene un talento especial para meterse en situaciones extrañas y creo que es de lo que más me gusta de él. Custos nació también a principios de siglo en una época en la que estaban de moda los personajes aburridos, los personajes sin chiste, todos inmóviles en un solo lugar esperando quién sabe qué, ¿no? Declarando su hartazgo, su tedio. Y a mí me daba tanto tedio leer eso que dije, no, yo quiero algo distinto, quiero un personaje que le pasen cosas, ¿no? A mí, una de las cosas que me encanta también de Custos es que, pues sí, él va y es un hombre de acción, pero algo que me parece que mencionas en El último explorador, o bueno, el narrador lo menciona, es que pues ya el pobre Custos ya nació cuando todo se descubrió, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a Custos? Pues le queda la imaginación. O sea, también, además de que sí va a la acción y sí va a los lugares y sí logra tener aventuras, digamos, en este universo de lo posible, también Custos se las arregla para tener aventuras en el terreno de lo imposible a través de la imaginación. Y creo que eso es un valor novedoso, claro, en los personajes, insisto, en nuestro panorama nacional es pues muy, muy refrescante, porque es un ejemplo de lo que podemos hacer nosotros en nuestra propia vida cotidiana con nuestro propio tedio y nuestra propia falta de aventura. En ese sentido, creo que la imaginación nos salva de todo. Y ya lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, hasta para crear ciencia hace falta imaginación. Por supuesto. O sea, no es nada más para imaginarnos dragones y estar viviendo en los arcoíris y en los unicornios, sino para modificar sustancialmente nuestra propia condición de vida cotidiana, ¿no? Creo que la imaginación es ese valor ponderable que obras como estas deberían llamar la atención más en ese sentido que en el sentido de, Alberto Chimal nos presenta un catálogo de perversiones sexuales muy interesantes. Que no. No es eso. Que no va por ahí. De hecho, es muy gracioso porque yo creo que este libro, si alguna persona lo lee buscando como una perversión, una cosa así terrible, la va a encontrar. ¿Alguna cosa de Marqués de Sade? Sí, la va a encontrar en la medida en que ya la tenga. Exacto. Porque en el libro son las lecturas que cada quien ya le puede ir dando, ¿no? Sí, claro, pero en el libro no hay una sola descripción entusiasta. No hay una sola descripción pornográfica, no hay nada de eso. Quien quiera encontrarla, la encontrará. Quien quiera encontrarla, la encontrará. De hecho en eso se parece a Los esclavos. A mí me dio mucha risa cuando salió una reseña de un tipo que decía que tenía este órgano y este otro y cosas así por el estilo. Y todo eso estaba en su cabecita. Sí, se proyectó. Se proyectó, pero durísimo. Y a mí me dio un poco de pena. Ya cerré el periódico y dije, ok. Ok, lo que tú digas. Estamos platicando aquí con Alberto Chimal y con nuestra querida Gaby Damián. Y vamos a un corte, regresamos a seguir platicando de este libro, La Torre y el Jardín.
y demás cosas aquí, porque bueno, pues hay que aprovechar que tenemos aquí a Alberto Chimal. Muy bien, aprovechémoslo. Seguimos aquí en Ecléctico, todo en línea. Estamos de vuelta aquí en Ecléctico y la conversación ya ha tornado hacia los gatos. Pues estamos sí. aquí Estamos hablando de gatos. Estamos aquí en cabina con Alberto Chimal y con nuestra querida Gaby Damián. Y bueno, pues ya tornado hacia los gatos, pero bueno. Ya sacamos las fotos de Exactamente. Las fotos de los gatos, claro. Sí. Tenía que pasar. En fin, digo, ya nada más aquí falta el café y las galletas. Sí, el tecito, El porque tecito. gatos, té, Bueno, yo viejitas. soy más de café, pero... Ah, bueno. ¿Tú qué Bueno. eres? No, yo soy bien cafetero. Ah, entonces ya somos. Ay, Pero tú sí eres no, de pero yo café. soy Tómate viejita un de tecito. gatos. Ok. Y bueno, pues estábamos platicando de La Torre y el Jardín, que me comentabas, la presentas este domingo, ¿verdad? Así es. La vamos a presentar acá en la Ciudad de México, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el domingo, el 20, a las 12 del día. Ahí afuera del Metro Bellas Artes, Eje Central y Avenida Juárez. Entrada libre, están todos cordialmente invitados. Va a estar padre. Va a estar padre. ¿Quién te va a acompañar ahí? Va a estar como comentaristas Julio Patán, Bernardo Fernández Beff Ah, ok. y además el editor justamente Martín Solares. Ok. Entonces ahí vamos a estar platicando Que del hizo asunto. un gran trabajo de Sí, edición, sí. estábamos comentando. También lo El libro es muy bonito, o sea, es un objeto muy hermoso para todos ustedes, fetichistas de los libros allá afuera. La Torre y el Jardín es un libro muy hermoso, tanto tipográficamente, el interior es una delicia así explorarlo, Y como la platicaban de portada. la portada, exacto. Sí, que es de... Desde Cristian Cañive, cuando lo vean lo reconocerán, es una estructura metálica de la que salen unas extrañas y gigantescas flores color rojo y unas hojas verdes. No tiene pierde. No, está No, hermoso. Y es bonito. una hermosa ilustración. Y que además le agarra perfecto la onda al libro porque es esta estructura anodina, demorosa, con la imaginación saliéndosele por las vigas. Ah, ¿no? eso está padre. Está padre. Sí, es muy bonita. Y bueno, pues aprovechen el domingo para ir y explotar a Alberto Chimala, que les firme su libro. Eso ustedes no saben cuánto va a valer en un futuro, yo se los digo. Yo Mark my words. Yo coincido contigo. En unos pocos años, esa firma, oro molido. Yo ya tengo la mía aquí. Y aparte te hicieron así como un dibujito y todo. Sí, o sea, ya vi. sí. Ah, sí. Yo hago las dedicatorias con dibujitos y con cositas raras. Sí, es muy dedicado y no se tarda, es lo que a mí me asombra, porque yo me tardo años y escribo 3 cosas y él no se tarda y dibuja. O sea, no puede ser. Oye, veo que vienes con un libro de Vicente Muñoz Puelles, Puelles. sí, justamente. Porque también es otra cosa que la gente luego se pregunta, ¿qué lee el escritor? ¿No? Ah, pues Bueno, este libro de Vicente Muñoz Puelles es lo que estoy leyendo ahora, se llama El último deseo del jíbaro y otras fantasmagorías, que es una serie de relatos que publicó este autor español en la editorial Valdemar, que es, bueno, es muy de nuestro gusto porque es aquí volvemos de Gaby mío, porque es de estas loqueras Rarunas. fantásticas, extrañas, y son una serie de estampas o de relatitos sobre seres raros de la historia, pues como el académico inglés que se hizo disecar para poner su estatua en su cuerpo disecado en un nicho en la universidad, Jeremy Bentham, o como el tipo más alto del mundo que medía 3 metros y que vendió su cuerpo antes de morirse a la ciencia, y entonces estaba todo el tiempo preocupándose a ver si el científico no quería mandar a un asesino para tener más pronto ahí su espécimen. Y así sucesivamente, es un catálogo como de seres raros, extraños, misteriosos, pero por lo menos con un pie en la historia, en la vida real. Qué interesante, ¿no? Sí. Este libro. sí, es uno de esos catálogos de maravillas que sí tienen, incluso si ustedes googlean alguno de estos personajes, los van a encontrar, o sea, ahí están. Sí. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que justamente estamos hablando de La Torre y el Jardín y su catálogo de maravillas a través de Horacio Custos, y hay muchas cosas así, pero inventadas por Alberto. Bueno, En La Torre y el Jardín. que tiene más mérito todavía. Sí, exactamente. Bueno, entonces, La Torre y el Jardín, editado por La Ficha, entonces, Gaby. Es editado por Martín Solares en la colección Hotel de las Letras. De Editorial Océano. Y bueno, pues se presenta este domingo. Se presenta Recuerden, este domingo. en el Palacio de Bellas 12 del Artes día. a las 12 del día. Ahí nos vemos. Ahí estaremos acompañándote.